Bueno, nuevamente los saludo. Buenas tardes, gracias por su participación. También gracias a los organizadores del evento por permitirme estar acá con ustedes. Me presento, soy Gonzalo Jiménez Murcia, asesor senior de manufacturas y químicos y ciencias de la vida en ProColombia. Y hoy quisiera dedicar estos minutos para hablarles de por qué Colombia es una plataforma exportadora de cannabis. Listo, perfecto. La charla va a tener 3 partes. En la primera y de forma rápida les voy a presentar lo que es ProColombia, qué es y cómo podemos asesorarlos y ayudarlos en su proceso de internacionalización. Posteriormente continuaremos viendo algunas cifras de la industria, me parece pertinente que todos estemos en la misma página en términos de cifras cualitativas y cuantitativas del sector en nuestro país, tener claro cómo estamos en este momento. Y para finalizar, y creo que es la información más relevante para ustedes, compartirles las diferentes oportunidades de exportación que hemos identificado desde ProColombia para la industria de cannabis. Bueno, primero, ¿qué es ProColombia? Me parece interesante compartirles esta información precisamente porque hoy en la hora del almuerzo tuve la oportunidad de conversar con uno de los asistentes y le pregunté por ProColombia, por si la conocía. Y aunque me dijo que sí la había escuchado, yo creo que de pronto no lo tenía tan claro. Entonces, ¿por qué es importante ProColombia? ProColombia es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que tiene 4 tareas fundamentales. La primera, promueve las exportaciones no mineroenergéticas del país. Segundo, fomenta la inversión extranjera directa en sectores no mineroenergéticos o no en industrias extractivas. Tercero, promueve a Colombia como un destino de turismo internacional. Y cuarto, hacemos el manejo de la marca país. Considero que en este evento los 2 ejes que son de mayor interés son los de exportación e inversión, pero personalmente yo no descartaría el tema del turismo. Yo creo que en el mediano plazo podríamos hablar de una experiencia de turismo relacionada con cannabis, algo similar a lo que hoy en día sucede con el café en nuestro país, pero eso es un pensamiento personal que tengo. ProColombia tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, pero también cuenta con presencia física en otras 8 ciudades del país: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín y Pereira. Desde estas 9 oficinas regionales tenemos un alcance de 18 departamentos en todo Colombia. Es decir, lo más probable es que independientemente del lugar de su residencia o de trabajo, ustedes tengan a la mano una oficina física de ProColombia a través de la cual puedan solicitar los servicios y productos que nosotros tenemos para ustedes y para apoyarlos en su proceso de internacionalización. Esta misma metodología de trabajo se aplica en el mundo. Es decir, en el mundo tenemos 22 oficinas comerciales, pero a través de estas tenemos un alcance de 33 países. Para aquellos países en los cuales no alcanzamos a tener un alcance, que más que todo están localizados en el continente africano, nos apoyamos con las diferentes embajadas que tiene el país. Para esta industria en particular considero que es muy importante tener presente esta información. Más adelante les explicaré por qué, pero tengan muy presente la presencia internacional que tiene ProColombia en diferentes países del mundo. Y en términos de gestión un poco más aterrizado a la industria de cannabis, el ProColombia tiene 2 roles que me parecen muy importantes. El primero corresponde a, adelantamos,
eventos y actividades en pro de la industria. Dos ejemplos, el de arriba. El primero, el ProColombia Pitch Sessions, que son una serie, pues en este caso son virtuales, este año fue virtual el ejercicio, son sesiones virtuales en las cuales los emprendedores colombianos tienen la oportunidad de presentar sus oportunidades de negocio a diferentes inversionistas extranjeros. La sesión de este año ya pasó, pero los invito a que estén muy pendientes porque probablemente el próximo año tengamos una tercera sesión. Y un evento que va a tener lugar el próximo mes, 21 de octubre, es el Colombia Investment Summit, que es el evento de inversión extranjera más importante que tiene el país. En este aprovechamos la presencia de multinacionales para mostrar las diferentes oportunidades que tiene Colombia en términos de inversión extranjera directa. Esto es multisectorial, no solamente aplica para el tema de cannabis, sino para otros sectores en caso tal de que ustedes tengan diferentes líneas de negocio. Y por otro lado, ProColombia también es un aliado estratégico de la industria, asistiendo proactivamente a iniciativas del sector privado y de agremiaciones. El mejor ejemplo que les puedo dar en este caso es, por supuesto, Expo Cannabis. Y a final de año, tal vez noviembre, si no estoy mal, también estaremos presentes en la rueda de negocios de Azocolcana. Pero entonces ahora sí entremos en los temas de mayor interés. Lo primero es tener un contexto claro de la industria en Colombia. ¿Por qué es importante hacer esta contextualización? Porque esta industria es relativamente nueva, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Por lo general no tenemos muy claro cuál es el contexto, ni siquiera de lo que está sucediendo en nuestro propio país. Entonces es importante aprovechar este espacio para compartir cierta información de interés con ustedes. Listo. Lo primero es entender cuáles son esas razones fundamentales por las cuales se destaca la industria de cannabis en Colombia. Entonces quiero compartirles 4 puntos. El primero, Colombia tiene un marco regulatorio estable, uno de los más completos a nivel internacional. Este punto es bien interesante porque en diferentes experiencias que he tenido con empresas, el comentario que de pronto siempre sale es que el marco regulatorio en Colombia es difícil de entender, le hacen falta cosas, no es tan bueno. Y quisiera comentarles que este es un proceso normal dentro de una industria que es nueva en el mundo. De hecho, el marco regulatorio colombiano es tomado como referencia por otros países de la región. Realmente es bueno, pero tengan presente que estamos en un proceso de cambio, de ajuste, y es por eso que estamos en un proceso de transición. Entonces, claramente hoy en día no tenemos el marco definitivo, pero estamos trabajando en pro de tener uno completo y competitivo a nivel internacional. El segundo punto es un marco jurídico apoyado por todas las entidades de gobierno. Ese también me parece muy relevante porque puntualmente ProColombia no es una entidad ni normativa ni regulatoria, pero aún así hemos sido partícipes de este tipo de procesos por nuestra visión comercial. Entonces, ¿esto qué significa? Es la construcción de ese marco regulatorio se está teniendo en cuenta a diferentes entidades del país que tienen una visión complementaria. Entonces, me parece súper interesante que ustedes tengan eso presente. El año pasado, por ejemplo, hicimos parte del ejercicio del PINE para cannabis, que es una iniciativa del gobierno que permite tener acciones puntuales para que sean mucho más ágiles. Hoy en día el cannabis en Colombia es clasificado como un proyecto PINE. Tercero, este me parece que es sencillo, es una industria que posibilita el desarrollo científico y tecnológico de Colombia, probablemente lo tenemos todos muy claro. Y el último es una amplia oferta de productos. Yo creo que esto está muy relacionado con la experiencia o la historia que tiene Colombia en términos de su desarrollo agrícola. Seguramente esa sea una de las principales razones por las cuales hoy en día nuestro portafolio de productos de cannabis en general, desde materias primas, extractos, aceites, productos finales, es bastante completo. Otro punto importante es entender por qué esta industria es importante para el país.
resalto algunos puntos en particular. El primero es la generación de empleo. Entonces, no solamente es una industria que genera una cantidad de empleos importantes, sino, lo que me parece más relevante de todo, es el tipo de empleos que genera. Por lo general, los empleos están focalizados en áreas rurales, zonas agrícolas del país. Entonces, es este el tipo de empleos que genera, que me parece que tiene un enfoque social interesante. Y además conozco de primera mano empresas que se han enfocado o tienen como política contratar a mujeres y madres cabeza de familia en zonas rurales. Entonces, más allá de la cantidad de empleos, yo creo que la importancia que tiene la industria de cannabis en nuestro país es el impacto social que tiene en la generación de empleos directos. Bueno, también incrementa la competitividad de Colombia, creo que está muy relacionado con el anterior. El tercero representa opciones de emprendimiento, pero más allá de las opciones de emprendimiento en general, es el tipo de opciones de emprendimiento que genera. Acá vuelvo al primer punto, y es que esta es una oportunidad de negocio para empresas pequeñas y medianas, y además ubicadas en zonas rurales de Colombia. Nuevamente, el factor social es muy relevante para esta industria en nuestro país. Otro punto, reactivación post-pandemia. Yo creo que el cannabis aporta mucho en términos de diversificación de exportaciones, ya lo estamos empezando a ver. Y por último, el impacto que tiene esta industria en otros sectores ya consolidados de la economía. Por ejemplo, el sector salud, el sector farmacéutico, floricultura, el agro. Más adelante vamos a ver que esta es una relación circular. Van avanzando todos estos sectores de la mano. En términos de cifras, que es el contexto que les quiero dar. Bueno, número uno, aclarar que actualmente no contamos con cifras oficiales de comercio exterior en Colombia para la industria de cannabis medicinal. Sin embargo, considero que desde ProColombia hemos adoptado una metodología que nos permite tener unas cifras estimadas muy verídicas. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, en los últimos 2 años hemos hecho seguimiento continuo a diferentes empresas de la industria que han venido exportando sus productos y uno a uno, y con acceso a la fuente oficial del comercio exterior en Colombia, que es el DANE, construimos manualmente lo que serían las exportaciones del sector. Entonces, no es información oficial, pero sí son estimativos muy buenos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá 2 mensajes muy interesantes. El primero es un crecimiento notable entre el año 2019 y el año 2020. En el último año, en 2020, ya superamos los $5 millones en exportaciones de cannabis medicinal. Importante hacer la aclaración, acá no estamos hablando puntualmente de cannabis medicinal. Y en lo corrido del año, enero-julio, ya nos estamos acercando a los 3 millones. Tengan presente que estas cifras están enmarcadas en un contexto de pandemia. Entonces, bajo otra historia, seguramente las exportaciones hubieran sido mucho mayores. Y el otro punto que es muy interesante son los destinos a los cuales estamos llegando. Si revisamos cuáles son, primero tenemos Estados Unidos, Norteamérica, Reino Unido, Europa, Australia, Oceanía, Israel, Medio Oriente, Brasil, América Latina, Alemania, nuevamente Europa. Esto no es tan común, digamos que yo en la entidad tengo la oportunidad de revisar las cifras de diferentes sectores en nuestro país y por lo general están concentradas o tienen un marco regional muy fuerte. Lo interesante, lo que me parece muy prometedor de esta industria en particular es la posibilidad que tenemos de exportar a diferentes países en el mundo. En los 5 primeros tenemos 5 regiones diferentes. Entonces, pues por ahora tenemos una alta concentración en Estados Unidos, pero interesante que ya se ve en otros países que también tienen una participación dentro de nuestras exportaciones. En términos del origen de las exportaciones pasa algo similar y es que actualmente básicamente son 4 departamentos en Colombia los que exportan la totalidad del cannabis medicinal. Antioquia, Cundinamarca, Bogotá y Magdalena. Pero por análisis en conjunto que hemos hecho entre el sector privado y el sector gobierno
identificamos un potencial de exportación de 11 departamentos y 32 municipios. Entonces, para que los tengan muy presentes, probablemente en el corto y mediano plazo vayamos a escuchar mucho más de los departamentos que están listados en el mapa de mi izquierda, de su derecha. Vamos a pasar de 4 departamentos a 11. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en el corto plazo. Y también en conjunto el sector gobierno y el sector privado hemos hecho un ejercicio de estimaciones de lo que serían las exportaciones de cannabis medicinal en el corto plazo 2023, mediano plazo 2025 y largo plazo 2030. Estos ejercicios de pronóstico no son fáciles, son arriesgados de cierta forma, entonces razón por la cual se tienen 3 escenarios diferentes. Estos escenarios varían dependiendo del precio por kilogramo de extracto. Entonces, un escenario sería con un precio de $1.000, el otro de $2.000 y el tercero de $3.000. Me iré por el escenario de precios intermedio y el escenario del largo plazo. Entonces acá quiero compartir unas cifras con ustedes para que entiendan un poco mejor el mensaje que les quiero compartir, y es que en 2020 los sectores no mineroenergéticos de nuestro país registraron las siguientes exportaciones. El café, 2.440 millones, flores, 1.400, plástico y caucho, 1.100, banano, 900, cosméticos, ácido, 540, productos farmacéuticos, 360. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tomáramos el escenario medio, el de 2000, y viéramos a largo plazo, estaríamos hablando de unas exportaciones superiores a los 1.700 millones de dólares. Si tomáramos esa cifra y la comparáramos con la del año pasado, podríamos decir que cannabis medicinal habría sido el segundo sector no mineroenergético con mayores exportaciones en Colombia, superando flores y solamente siendo superado por el café, que al café es difícil destronarlo del primer lugar pues por la experiencia y la historia que tiene ese producto en nuestro país. Y si tomáramos el escenario más pesimista, serían 866 millones. Si lo pusiéramos en las cifras de este año, estaría ubicado en el 5º lugar, justo después del banano, que es otro producto tradicional que exportamos desde nuestro país. Entonces acá el mensaje es claro, y es que vemos un potencial interesante de esta industria en términos de comercio exterior. Y eso que hasta ahorita estamos iniciando con el tema de las exportaciones, ustedes vieron realmente las exportaciones empezaron en el año 2020. El tema de empleos, pues acá resalto nuevamente el impacto social que tiene la industria en generación de empleos, pero para que tengan una idea un poco más clara de cuántos empleos se generarían, estamos hablando de que a 2030 la industria habría generado más de 43.000 empleos en este periodo de tiempo. Entonces no es una industria que genere pocos empleos, no será la industria que genere más empleos en Colombia, pero resalto el impacto social que tiene esta industria dentro de nuestro país. Serían 43.000 personas ubicadas en zonas rurales, mujeres y madres cabezas de familia. Y luego entraríamos a hablar del tema de inversión. En este evento siento que el enfoque está en exportación. Yo creo que ustedes están pensando más en exportación que en inversión, pero la inversión extranjera directa es un eslabón fundamental dentro del modelo de negocio de esta industria. De hecho, yo pensaría que la inversión sería el primer eslabón. Yo creo que lo primero sería la inversión extranjera directa en un proyecto específico de cannabis y iríamos avanzando hacia un proceso de internacionalización o de exportación de producto. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales Colombia es un destino interesante para invertir en el tema de cannabis? Voy a leer las dos primeras, que dice condiciones ambientales y geográficas que permiten tener 4 cosechas al año. La segunda, 12 horas de radiación solar durante los 365 días del año. Estas razones me parecen interesantes porque en este auditorio seguramente suenan muy básicas, suenan obvias, es como la razón de Colombia tiene 2 océanos,
Creo que desde pequeños en el colegio nos han enseñado eso y nosotros ya lo damos por hecho. Pero tengan muy presente que no todos los países en el mundo tienen estos beneficios, son realmente beneficios. Si ustedes pensaran en un país en Europa, Europa tiene estaciones y al tener estaciones no puede producir todo el año. Va a tener al menos 3 meses en el año en el que no tiene la capacidad de cultivo, mientras que en Colombia puede hacerlo ininterrumpidamente. Por el mismo tema de las estaciones, no tienen luz solar durante gran parte del año, mientras que en Colombia para nosotros es normal tener al menos 12 horas de luz solar cada día. Entonces, estos puntos en particular son básicos, pueden sonar de pronto un poco tontos para nosotros, pero la verdad es que son características de nuestro país que son muy atractivas para los inversionistas en esta industria en particular, porque lo que nos permiten es maximizar producción y minimizar costos de producción. Tercero, puertos y aeropuertos con experiencia. Este punto también es interesante en la medida en que la industria de cannabis medicinal, bueno, de cannabis en general, requiere mucho de servicios logísticos. Bueno, y en general cualquier proceso de exportación lo requiere, pero es que para el cannabis es un poquito más delicado y complejo. Entonces, la experiencia que tiene el país en temas de puertos y aeropuertos, por lo menos a nivel regional, es importante para esta industria y es interesante para un inversionista. El tejido productivo, acá es donde les decía que las industrias, estas industrias en particular trabajan en conjunto y es que la industria de cannabis se vio favorecida por la experiencia que tiene Colombia en temas agrícolas y por la experiencia que tiene en temas farmacéuticos. Entonces no empieza de cero, digamos que ya tiene un poquito de terreno abonado con el desarrollo de estas industrias en particular y hoy en día se van ayudando entre ellas. Y finalmente el capital humano, acá nuevamente les comparto una experiencia personal. Yo he tenido la oportunidad de analizar diferentes tipos de sectores, por ejemplo uno muy diferente al cannabis puede ser servicios, o sea, BPO, call centers, ese tipo de sectores. Y algo que me he percatado es que independientemente del sector, los inversionistas siempre hablan bien del trabajador colombiano, principalmente de su calidad, comparativamente con otros países de la región, pues para ellos somos muy buenos trabajadores y los costos son competitivos. No voy a decir que Colombia tiene los costos más bajos de contratación en la región, pero sí son muy competitivos. Entonces, esa es una razón que no solamente es interesante para esta industria en particular, sino lo es para el país en general. ¿Y cómo estamos en términos de inversión? En inversión el tema también es un poco complejo, tampoco contamos con cifras oficiales de inversión en cannabis medicinal, pero comparto con ustedes las cifras de gestión de ProColombia que nos pueden dar una idea muy buena de lo que está sucediendo en términos de inversión para esta industria. Vemos que en los últimos meses, desde ProColombia hemos apoyado 18 proyectos de inversión, los cuales representan más de 288 millones de dólares y se espera que generen más de 2.100 empleos. El principal inversionista es Canadá, pero acá pasa lo mismo que los destinos de exportación y es que no tenemos un enfoque regional, sino que vemos una inversión de diferentes tipos de países. Entonces, por ejemplo, Argentina, América Latina, Australia, Oceanía, Canadá, Norteamérica, Emiratos Árabes Unidos, España, Europa, Entonces, nuevamente, creo que la industria en Colombia es reconocida no solamente en la región, no solamente en Américas, sino es un tema global. Y finalmente, y lo que les decía que yo creo que es la oportunidad más interesante para ustedes, es compartirles lo que hemos identificado en términos de oportunidades de exportación para la industria de cannabis. Lo primero es el tipo de productos. Resalto nuevamente que la industria nacional tiene un portafolio de productos muy variado, muy completo. Entonces, lo que les decía es que tenemos desde materias primas,
tenemos semillas, tenemos productos intermedios y productos finales. Entonces, en términos de productos, la oferta que tenemos es muy completa. Ya lo que faltaría por revisar es la demanda. ¿En qué mercado se demanda qué tipo de productos? Acá quisiera compartir un tema con ustedes, y es que hace poco estuvimos reunidos con un consultor internacional experto en temas de cannabis, y él nos compartió una idea que a mí me parece bien interesante, y es que independientemente del producto que nosotros tengamos, deberíamos posicionarlo en el mundo con unos atributos puntuales. Él nombraba los siguientes 4: calidad, biodiversidad, experiencia y justicia social. Esto es importante, digamos que basado en la experiencia que tengo en temas de comercio exterior, siempre es importante que nuestro producto tenga un atributo de posicionamiento, no que sea un producto más. Eso no solamente funciona en el comercio exterior, sino incluso en el comercio nacional. Entonces, ¿cuáles son esos atributos? Se los repito porque me parece que tienen mucho sentido: calidad, biodiversidad, experiencia y justicia social. Entonces, los invito a que independientemente del emprendimiento que ustedes tengan siempre presente estas 4 características que podrían hacer nuestro producto muy reconocido en el exterior. En términos de países, bueno, acá les cuento la metodología, y es que esta industria, al ser nueva, digamos que al principio, hace 2 y 3 años que empezamos a revisar estos temas desde ProColombia, no había mucha información. Entonces, ¿qué hicimos en la entidad? Y ahí es donde entran las oficinas comerciales. Nos apoyamos para trabajar de la mano con ellas, para identificar, para aprovechar su presencia en el mercado y poder hacer una caracterización de la industria en cada uno de los países en los que tenemos presencia. Así fue que inicialmente empezamos a identificar oportunidades de comercio exterior. Luego surgieron consultoras internacionales que ya nos brindaban más información y podríamos complementar el análisis que veníamos haciendo. Vi acá afuera a New Frontier, esa es una, también está Prohibition Partners, ya en este momento hay varias. Fuimos complementando nuestro análisis y hoy en día estamos adelantando una estrategia que me parece que es muy apropiada para esta industria, y es que estamos trabajando con consultores internacionales, pero no con un enfoque global, sino con una experiencia en un mercado en específico. Y eso es muy importante porque la industria de cannabis es diferente en cualquier país, independientemente si es en la misma región. No es lo mismo exportar flor seca o cosméticos CBD a España que hacerlo a Alemania. Hay temas regulatorios, logísticos, de canales de comercialización, son diferentes, completamente diferentes. Entonces, hoy en día nos estamos apalancando de esos expertos que han venido surgiendo, que tienen un conocimiento concentrado en países para identificar ese tipo de oportunidades de comercio exterior que tenemos desde Colombia, independientemente del producto. Por el momento tenemos identificados estos países, pero no es una lista definitiva. Al igual que la industria, nosotros seguimos en proceso de… Entonces, no descarto que en el corto o mediano plazo surjan nuevos países. De todas maneras, mi recomendación es que tengan muy presente los que están listados acá: Estados Unidos, Ecuador, Perú, Brasil, España, Reino Unido, Suiza, Alemania, Israel y Australia, que son los que nosotros consideramos tienen mayor potencial de exportación en este momento. Hay unas regiones que en este momento no hemos explorado lo suficiente, puntualmente son África y Asia, pero les comparto la información que tengo por ahora, y es que África se piensa que en el mediano plazo sería un competidor de nosotros porque su potencial estaría en el cultivo. Y Asia, el enfoque que ellos tendrían es el consumo de productos industriales, más que todo en productos relacionados con el cáñamo. Entonces, es información que les comparto, que todavía no está construida, pero yo creo que acá toda la información cuenta y es valiosa. Ahora, ¿qué hemos hecho con toda esta información?
para que ustedes puedan consultar en la página de ProColombia en la sección de publicaciones. En caso tal de que no reciban la presentación, es ingresar a ProColombia, la página de ProColombia, googleen ahí, y hay una sección que se llama publicaciones, y dentro de publicaciones deben estar las cartillas de cannabis medicinal que hemos construido a la fecha. Esto es solamente cannabis medicinal por ahora. Digamos que la oportunidad de comercio exterior en temas de alimentos y bebidas, flor seca, es relativamente nueva. Entonces, estamos en un proceso de actualización. No tenemos todas las cartillas de los países que les había mostrado antes. Por el momento tenemos estas 6, Alemania, Brasil, Estados Unidos, España, Perú y Reino Unido. La de Alemania está actualizada con la metodología que les comentaba de trabajar con un consultor en el mercado. Entonces, para que la revisen, ¿qué tipo de información pueden encontrar en estos documentos? El tema de regulación, condiciones de acceso, canales de comercialización, oportunidades de exportación y temas logísticos. Para los otros países, aparte de Alemania, estamos haciendo el ejercicio de actualización, y para los demás países, que creo que acá se nos están escapando, Suiza, Ecuador, Australia e Israel, las tendremos listas, pues no creo que en este año, pero los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales y de la página de ProColombia para cuando tengamos listos ese insumo. Ya para cerrar, quisiera compartirles alguna de la información que está disponible en estas cartillas, como para que entiendan el valor agregado que tienen este tipo de productos. Decidí tomar unos mercados en particular, de Europa y de América Latina. Entonces, para Europa, de Europa les cuento que es un mercado altamente regulado, que no es de fácil acceso, son muy exigentes con las certificaciones de calidad, pero es el mercado de moda. Es decir, si ustedes quieren aprovechar la oportunidad más grande que tenemos en este momento, seguramente está en Europa. Y el mercado objetivo, Alemania. Alemania es el mercado más grande que podemos encontrar, yo creo que a nivel mundial. ¿Qué tipo de información les comparto? Les leo rápidamente. Lo primero es que la oportunidad de negocio en este momento, tengan presente que la industria va cambiando, de pronto no tan rápido, pero sí en los últimos años ha cambiado bastante. En el momento, Alemania no cuenta con la capacidad para suplir su propia demanda interna. Este país sí o sí se tiene que abastecer internacionalmente de los productos de cannabis en general. Ahora, no necesariamente lo hace desde Colombia, sino que lo puede hacer desde diferentes países en Europa que hoy en día están buscando posicionarse como productores y como hubs industriales. Es decir, algunos países importan y redistribuyen en Europa. Pero la invitación es precisamente a que aprovechemos el contexto en el que nos encontramos y le apuntemos a lo grande, que es Alemania. ¿Qué más tenemos? Alemania altamente controlada y tiene regulaciones estrictas. Importante ese punto, porque algunos emprendedores son arriesgados y digamos que no tienen en cuenta que la pérdida de un proceso mal adelantado es grande. Entonces, precisamente ProColombia los acompaña en ese proceso de internacionalización para minimizar el riesgo asociado. Entonces, Alemania es una buena oportunidad, pero es un mercado de difícil acceso. Bueno, tiene la mayor cantidad de consumidores potenciales para cannabis medicinal en Europa. Una cifra interesante que vi es que en 2019 el 75% de las ventas o más de cannabis medicinal en Europa eran de Alemania, en 2019. De pronto ahorita la cifra sea un poquito menor porque los otros países están empezando a demandar este tipo de productos. Sus importaciones, entonces, casi más de 19.000 kilogramos de cannabis medicinal entre 2017 y 2020. De hecho, yo tengo acá la cifra de 2020 que me parece interesante. 8.500 kilogramos, o sea, casi la mitad de lo que hizo entre 2017 y 2020 lo hizo solamente en el último año. Ahí se ve como su tendencia creciente de demanda. Y en términos de flor seca, ahí está el dato, en 2020 fueron 8,7 toneladas de flor seca.
Ahí interesante, en 2019 no tengo la cifra, pero fue más del doble que la del 2018. Entonces, este es un mercado que crece muy rápido. Reino Unido, la percepción que tengo de Reino Unido es que es de pronto menos estricto que… No, mentira, es estricto en unos productos en particular. Europa en general es un mercado de difícil acceso. ¿Qué tiene Reino Unido? 5 millones de potenciales consumidores. Y interesante que en el 2019 importó el 100% de las necesidades de sus pacientes. Entonces, estamos hablando de un tamaño de mercado de 5 millones de consumidores y por el momento los principales canales de comercialización que hemos identificado, tiendas minoristas e e-commerce. Y también quería traerles pues información no solamente de Europa, sino de otra región que me parece interesante y es América Latina. ¿Por qué América Latina? Porque he recalcado muchas veces que Europa es un país de difícil acceso. Yo creo que si ustedes no tienen la suficiente experiencia exportadora, lo más adecuado es que de pronto inicien su proceso de exportación con un país de la región. Digamos que hay menos barreras en generales, idioma, costos, logística, regulatorios tal vez. Entonces, no les estaba mostrando. Entonces, creo que América Latina es un destino un poco más adecuado para las empresas con menor experiencia en procesos de exportación. Algunos datos, Perú, 1,5 millones de personas. Se nota la diferencia con Europa, en Reino Unido eran 5 millones, tal vez más, y en Europa son solo 1,5 millones, pero es un mercado mucho más de más fácil acceso. ¿Qué pasa en Perú? Actualmente necesita abastecerse internacionalmente por la regulación que tiene en términos de cultivo, pero eso es una oportunidad pues momentánea. Digamos que eso no va a ser permanente. Yo creo que a medida que vaya evolucionando la regulación, se va cerrando esa oportunidad de negocio. Y los canales de comercialización que hemos identificado, farmacias, boticas y establecimientos de salud. Brasil me parece un mercado súper interesante. ¿Por qué? Porque yo a Brasil lo comparo con Estados Unidos, es como el Estados Unidos de Sudamérica. Lo que pasa es que para otras industrias, como químicos, por ejemplo, Brasil es un país altamente industrializado. Entonces lo que pasa es que tiene un volumen de consumo grande, son más de 200 millones de consumidores, de habitantes, pero su nivel industrial hace que gran parte de esas industrias le permitan autoabastecerse. Entonces, digamos que en Brasil tenemos una alta competencia, empezando por el mismo país, por la industria local brasilera, y además que tiene presencia de otros mercados fuertes, como Estados Unidos, China, etcétera. Eso pasa en la gran mayoría de industrias. ¿Qué es lo que pasa con cannabis? Que como en cannabis todos estamos al mismo nivel, Brasil por el momento no tiene una producción fuerte. De hecho, creo que ellos tienen restricciones con respecto a la producción interna de este tipo de productos por el momento. Entonces, ahí es donde Colombia tiene una oportunidad de llegar a un mercado gigante en Brasil. Entonces, pues los invito a que revisen de pronto alguna oportunidad en este mercado. Algunas cifras de interés. El tema de importación de productos a base de cannabis pasaron de 902 en 2015 a más de 6.000 en 2019. Y esta era la información que quería compartir con ustedes. Yo sé que es mucha información en poco tiempo, así que les dejo los contactos de compañeros en ProColombia. Juliana Peña, especializada en temas legales, Lorena Castro, asesora comercial, y yo, que de pronto estoy más especializado en información de mercado. También hay un equipo especializado en temas logísticos en ProColombia. Pues, no me pareció prudente incluir tantas personas en esta diapositiva, pero sí los invito a que se acerquen a la entidad y aprovechen esos servicios y productos que tenemos a su disposición, la mayoría de ellos a cero costo. Espero que esta información haya sido de utilidad e interés para ustedes y les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias.